acá. Viendo la composición de la atmósfera, estamos hablando de precipitación. En el día de hoy vamos a desarrollar un modelo conceptual básico para que vean algunas de las dificultades que existen en esta asignatura de poder modelar cosas debido a la gran variabilidad. Y el modelo es muy básico, se llama cantidad de agua precipitable. Bien. Aquí tenemos una columna en la atmósfera que tiene un área A. Y dentro de esa columna de la atmósfera hay agua en estado de vapor. Sabemos que estamos diciendo que tenemos una mezcla de aire seco más vapor de agua. Y si toda esa cantidad de agua en estado gaseoso se convirtiera al estado líquido, caería y tendría aquí una profundidad P que la podríamos medir con un pluviómetro o un pluviógrafo. Uno de los inconvenientes es que no necesariamente todo el vapor de agua se va a convertir a líquido, pero vamos a calcular esa cantidad de agua precipitable, la cual la vamos a designar por medio de la letra D, del inglés de profundidad. Así que ya sabemos que la masa de líquido que hay aquí es la densidad de líquido por el volumen, y el volumen sería simplemente A por B. Pero como esto aquí es variable, voy a tomar aquí un pequeño elemento a una elevación z de z. Y ahí lo que tenemos es la densidad del vapor, un elemento de masa va a ser igual a la densidad del vapor por el elemento de volumen A por un S. Si nosotros hacemos esto así, nos quedaría que la densidad del agua en estado líquido por A por la cantidad de agua precipitable sería la densidad de vapor por A por un dz, y esto se nos va con esto, y tenemos que la cantidad de agua precipitable sería 1 entre la densidad del agua en estado líquido, 1000 kilogramos entre metro cúbico o 1 gramo entre centímetro cúbico. No es cierto ese valor, porque eso solamente es válido a una temperatura de 4 grados centígrados y de 760 milímetros de mercurio. En la clase anterior vimos que al subir la temperatura y la presión disminuyen, así que la densidad cambia, y que en la superficie no necesariamente la temperatura es de 4 grados centígrados, la temperatura es variable y tiene un promedio de 15 grados centígrados, 59 grados Fahrenheit para todo el planeta Tierra, por eso es solamente un valor promedio por la integral de la densidad de vapor por un. Okay, muy bien. Tenemos entonces que vamos a usar la ley de la ecuación fundamental de la hidrostática, que dice que
dP dz es igual a menos gamma de la mezcla, y eso es igual a la rho de la mezcla por la aceleración de la gravedad. Otra suposición que vamos a hacer, que la aceleración de la gravedad es constante. No es cierto, porque a medida que vamos subiendo, la aceleración de la gravedad va disminuyendo. Bien. Así es que, y aquí tenemos que dP va a ser igual a menos la densidad de la mezcla por G por un dz, y este dz lo vamos a despejar de ahí y lo vamos a sustituir aquí. Y ahora vemos por qué hacemos eso. ¿Qué nos queda entonces? Que el D era igual a 1 entre la rho del líquido, la integral de la densidad del vapor entre la densidad de la mezcla. Voy a subir la aceleración de la gravedad constante por un dP negativo. Y vamos a ver P inferior a P superior. Pero ¿qué le pasa a la P? Va disminuyendo. Así que si cambio los límites, se va el negativo y nos queda que D va a ser igual a 1 entre la rho del líquido por G. Y esto de aquí, la mano, densidad de la mezcla entre la densidad de vapor es Q por un dP. Y cambiamos los límites. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Que en la clase anterior habíamos dicho que Q era igual a .622 E entre P menos .378 E. Y para compensar un poco con las suposiciones que hemos hecho, densidad de líquido, aceleración de la gravedad, vamos a decir que Q va a ser alrededor de... Eso compensa un poco las suposiciones que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver, esto aquí es adimensional, así que D, vamos a decir que lo quiero en centímetros, va a ser igual a 1 entre 1000 kilogramos entre metro cúbico por 9.81 metros entre segundo al cuadrado por la integral de Q, que es adimensional, por dP. Y la presión la medimos usualmente en milibares, pero tenemos que 100 pascales es un milibar, así es que por pascales, los milibares se nos van. ¿Y qué tenemos? D en centímetro es igual a 1 entre 9,810 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado por 1
cúbico. Y el pascal es newton entre metro cuadrado, así que estos newtons se nos van con estos newtons de acá y nos quedan metros cúbicos y metros cuadrados, me quedan metros, así que me queda que D en centímetros sería igual a 100 entre 9, 8, 0. La integral de Q por un dp, me está sobrando algo ahí. A ver. Kilogramos entre metros cúbicos, 9810, 100. A ver. 9810 por 100. Un metro son 100 centímetros. Ah, ya sé. Aquí este 100 no lo puse. Por 100. Y ahora esto es de metros a centímetros, para que dé centímetros, un metro tiene 100 centímetros. Así que decimos que esto es alrededor de 1. Así que nos queda que la cantidad de agua precipitable D en centímetros es igual a la integral de Q por un dp en milibares. Ahora sí estamos bien. Entonces, ¿qué tenemos? Usted necesita datos meteorológicos. Los datos, ¿cómo los consigue? De 3 maneras. Enviando una sonda, un globo. Ese globo sube, se rompe y este aparato cae, en un paracaídas se recolecta y se entrega y te dan recompensa por eso. ¿Esto qué tiene? Tiene un altímetro que marca Z. Tiene un termómetro que marca T. Tiene un barómetro aneroide que marca P. Tiene un termómetro húmedo seco que mide H. Con estos instrumentos se han calibrado los otros dispositivos más comunes en la época actual, que es el radar meteorológico, que envía una onda, se refleja en la nube y regresa, y por el efecto Doppler se mide la composición de la nube y todo lo demás. Y la otra manera de recoger información es un satélite meteorológico que manda una señal de radio, rebota en la nube y regresa. Pero todo se ha calibrado con datos de un satélite. Entonces, obsérvese que con H usted que puede determinar, usted asume que TD es igual a T y con eso obtiene S. Y con E es igual a H entre 100 por S y tiene E. Y con eso puede determinar Q. Y calcula Q. Entonces D es igual a la integral de Q por 1 dp. Y usted puede construir un gráfico de
P versus Q, pero no lo tiene de manera continua, lo que tiene son puntos recogidos a diferentes elevaciones. Así que ya usted sabe que esto que representa en esta gráfica, la integral de Q por un dB, el área. Entonces esto es el área. ¿Y cómo va usted a calcular esa área si no tiene una función? Lo va a calcular de manera discreta usando métodos numéricos. ¿Cómo calculan ustedes el área debajo de una curva en el curso de la regla de Simpson, método del trapecio? Así es que usted calcula esto, esto y esto. ¿Y eso qué sería? La sumatoria del Q promedio por el delta P. Así que este más este entre 2 le da el promedio, ese más ese entre 2 el promedio, y esto de aquí sería el delta P. Y con eso puede usted estimar la cantidad de agua precipitable. Pero ¿qué ocurre? Esa cantidad de agua precipitable implica que todo el vapor de agua se convierte en líquido, y eso no es cierto porque la atmósfera no queda totalmente seca. Y otra de las cuestiones que afecta a estos pronósticos es el viento, porque a veces tenemos las masas cargadas de humedad y estamos esperando que llueva y llega el viento y se lleva las nubes y no llovió. O de pronto llega el viento y arrastra las nubes y usted no esperaba lluvia y empieza a llover. Así que generalmente, ¿qué se dice? Que la precipitación efectiva es igual a un coeficiente de precipitación por la cantidad de agua precipitable, y estadísticamente se han estado determinando estos valores de acuerdo a la composición de la atmósfera, y cada vez los pronósticos están un poco más certeros que antes, pero hay mucha incertidumbre. Entonces ese coeficiente varía entre 0 y 1. 0 no llovió, el viento se llevó las nubes, y 1, el caso hipotético de que toda la atmósfera quede completamente seca. La ACP tiene modelos más sofisticados y está monitoreando la cuenca en tiempo real cada 15 minutos y está procesando esa data para saber cómo es el movimiento del agua. ¿Y para qué nos interesa saber eso? Porque si usted tiene una cuenca y en esa cuenca hay un embalse, y sobre esa cuenca se va a producir una lluvia que va usted a decir que es el coeficiente de precipitación por la cantidad de agua precipitable. Esa agua se va a convertir en infiltración y escorrentía superficial, coeficiente de escorrentía por la precipitación efectiva. Esta es la precipitación efectiva. ¿Y qué tenemos aquí en nuestro embalse? Y en este curso no nos vamos a poner muy sofisticados. Vamos a suponer un área promedio, porque las paredes del embalse no son verticales, pero si no tenemos que usar mucho el curso de topografía, van a ver algo de eso en el curso de diseño en quinto año. ¿Estamos bien? Pero por ahora le vamos a dar un área promedio, suponiendo que las paredes son verticales. Esa agua, ¿cómo llega al embalse? ¿Llega como escorrentía superficial o como precipitación directa? Y eso hace que este embalse suba. Así que, ¿qué volumen de agua llegó al embalse?
la escorrentía por el resto de la cuenca, más la precipitación directa en el embalse. Y esto es CR por P, A menos AL más P por AL, y esto es igual a CR por P por CR por P por A más 1 menos CR por P por AL, y este término de aquí, que usarán el quinto ahí, pero cuando lleguen allá ya se les ha olvidado, se le llama la precipitación ajustada sobre el embalse. Y ese delta H de ahí simplemente es el volumen entre el área, usamos el área promedio del embalse, si no tenemos que usar métodos numéricos y todo lo demás, pero en este curso lo hacemos sencillo para que el problema no sea muy largo, lo que queremos es manejar el concepto. Y eso, ese método complicado sería como tener los datos de el área a diferentes elevaciones del lago y sumando los Correcto. Necesitamos la información topográfica, eso lo vemos en quinto año. ¿Okay? ¿Para qué las instituciones necesitan saber esto? Para que no ocurra lo que ocurrió aquí en Panamá en 2008, 2010, no me acuerdo, la tormenta de la Purísima, 8 de diciembre, ¿qué pasó en el lago Gatún? Final de la estación lluviosa, el lago está a su máximo nivel. Se presenta una tormenta atípica sobre la cuenca. La ACP empieza a monitorear eso y a hacer los cálculos. Entonces, afortunadamente las cosas no ocurren de manera instantánea, porque esto se tiene que mover sobre el terreno antes de llegar. Este se cae directamente sobre el embalse. Así que como la ACP empieza a monitorear y ve que viene esta tormenta y que el embalse está lleno, ¿qué tiene que hacer? Desalojar un volumen de agua del embalse para hacer espacio para el nuevo volumen de agua. Eso es administrar el recurso agua. ¿Por qué? Porque hay un nivel máximo en el embalse y un nivel crítico. Supuestamente no debemos exceder el crítico, porque si pasamos del nivel crítico, la presa se rompe y falla. Y si la presa de Gatún se rompe, ¿qué pasaría con el lago Gatún? Se va todo el agua. Y si se va el agua, ¿tendríamos agua para pasar barcos? No. ¿Tendríamos agua para abastecimiento de agua en Chorrera, en Arraiján, en Colón? Tampoco, porque sacan el agua ¿de dónde? Del lago Gatún. Así que para la ACP es crítico ese recurso, y por lo tanto ellos están corriendo modelos más sofisticados que este que hemos visto aquí. ¿Estamos bien? Nada más porque tengan una idea de toda la incertidumbre que hay. Así que él está monitoreando, y entonces aprovecha una de las ventajas de estos embalses que tienen compuertas, y uno de los valores agregados es control de inundaciones. Así es que ellos empiezan a abrir, Gatún tiene 16 compuertas, empiezan a abrir gradualmente las compuertas para no producir una inundación catastrófica. Abren compuertas y esto sigue aumentando. Sigue lloviendo. Y ellos están monitoreando eso cada 15 minutos. Terminan abriendo las 16 compuertas y sigue lloviendo. Paran el tránsito de barcos y utilizan las alcantarillas debajo de las esclusas para desalojar agua, tanto para el Atlántico como para el Pacífico. Y sigue lloviendo. Estamos por encima del nivel máximo, llegando al nivel crítico, y ya hicieron todo lo posible. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué
creen que hicieron? Le prendieron una velita a la Virgen María, por eso le llama la tormenta de la Purísima del 8 de diciembre, y dejó de llover y llegamos al crítico. La presa de Gatún sufrió grietas, no se rompió por suerte, ya la repararon. Ya saben que la presa de Gatún no tiene suficiente capacidad para desalojar tormentas extremas y encontraron que esa tormenta tenía un periodo de retorno de 340 años, es decir, que en promedio una vez cada 340 años se presenta una tormenta con esas características. No es que dentro de 340 años va a ocurrir, puede ocurrir este año, pero esa es la magnitud de la tormenta. ¿Okay? Ellos pudieron pasar la crisis, pero ¿qué pasó en el lago Bayano? En Bayano está la hidroeléctrica que la administra AES y las hidroeléctricas reciben instrucciones de ETESA, Centro de Despacho de Carga. Así que AES está esperando instrucciones de ETESA. Ni AES mide ni ETESA mide nada. Así que ninguno de los dos sabe cómo anda el ambiente. AES no recibe instrucciones de ETESA. Pero ¿qué detecta AES en el sitio? Que el nivel va subiendo. Y cuando llega al máximo entran en pánico. ¿Y qué hicieron? Abrieron repentinamente todas las compuertas y se fue el valor agregado de una presa de control de inundaciones, y al abrir, por entrar en pánico todas las compuertas, crearon una inundación catastrófica que fue arrasando con todo lo que encontró agua abajo de la presa. Todavía la Corte Suprema de Panamá no se ha atrevido a fallar porque son daños millonarios que alguien tiene que pagar y no saben quién lo va a pagar. Y los que perdieron porquerizas, vacas, arrozales, casas y vidas humanas y bienes materiales todavía están esperando que la Corte falle, y la Corte no se atreve a fallar por las indemnizaciones millonarias que tienen que hacer por el mal manejo. ¿Y por qué el mal manejo? Porque no tengo información. Si en ese caso no hubiera abierto las compuertas, se hubiera fallado de todas maneras. La presa se hubiera roto y el desastre hubiera sido peor. Sí, pero entonces ahí culpaban a alguien o... Eso pregúnteselo a la Corte, quién es el responsable. Porque supuestamente ETESA le da instrucciones a los que administran las hidroeléctricas de cómo procesar. ETESA no recoge información. AES nada más genera electricidad. ¿Estamos bien? Así que, moraleja, se requieren datos. Aquí hay una escasez de estaciones meteorológicas terrible. El Instituto de Meteorología y Hidrología no tiene estaciones. Depende de la información que le mandan los satélites, pero eso a veces hay que comprobarlo con datos de campo. Hay un desastre aquí, está la carretera interamericana de Chepo a Darién, tiene como 120 ríos, quebradas y riachuelos, y están tratando de buscar un profesional del área que les calcule las cosas, y no hay datos. Uno no puede inventar los caudales en el río ni en la quebrada. Si no hay datos, uno no puede inventar eso. Están desesperados, ahí que inventan para decidir a qué altura ponen los puentes o de qué tamaño tienen que poner las alcantarillas. Así que esa es una de las grandes dificultades que hay en este país en este tema. Es un tema muy interesante, por cierto, pero sin datos es difícil diseñar. ¿Y por qué no se recogen datos? Porque eso cuesta dinero. Procesar, recoger y mantener las estaciones. ¿Estamos bien? Vamos entonces a hacer un ejemplo de esto, porque lo que nos interesa es saber esto. En muchos lugares ha habido fallas de presas porque no ha habido el manejo adecuado o no ha habido la data, pero el propósito de un modelo es poder pronosticar cosas antes de que se presente un evento extremo. Usted no va a esperar que llovió y no hacer nada aquí, porque no hacer nada acá significa que si el embalse estaba lleno, especialmente al final de la estación lluviosa, y usted quiere retener la mayor cantidad posible de agua en ese embalse, se
Se entra una tormenta típica, tiene que desalojar agua del embalse. ¿Cuánto va a desalojar? No lo vas a vaciar, porque entonces te quedas sin agua para la estación seca que viene. Tienes que poder estimar cuánto tienes que desalojar. ¿Estamos bien? Vamos a hacer un ejemplo de cantidad de agua precipitable. Ya tengo algunos datos medio procesados. Ok. Bien. Vamos a borrar un par de cositas ahí. Vamos a decir que tenemos la elevación Z en kilómetros. Tenemos la temperatura en grados centígrados. Tenemos la presión atmosférica en milibares. Me voy a saltar algunas columnas. Teníamos H en porcentaje y con eso pudimos calcular la presión de vapor en milibares. No detectaron nubes más allá de, así que llegamos ahí. 15, 11, 7, 3, S, E. 3, menos 1, menos 5, menos 9, menos 13, menos 17, menos 20, 13, 942, 875, 812, 753, 697, 644, 595, 550, 500. Vamos a saltarnos del cálculo. ¿Qué se hace? Se asume, asumir que T es igual a TD y tiene una fórmula que dice que ES es igual a, y yo me sé la fórmula, pero por ahí usted la trae anotada en su hoja de fórmula y dice que ES es igual a 2.7489 por 10 a la 8 exponencial de menos 4278.6 entre TD en grados centígrados más 242.79 y esto aquí está en milibares. Así que como esto lo midió, asumió esto, así que E es igual a H entre 100 por ES, ¿ok? Así que esto también lo midieron, voy a ahorrarme y esto lo calcularon, así que tienes que E, ya, ahorrarme un poco ahí, y E es igual a 7, 5, 3, 8, 3, 2, 2, 1.6, 1.1, 0.8, 0.6 y 0.4. Bien.
es adimensional, voy a escribir Q por 10 a la 3. Ya sabemos que Q es igual a 0. Aproximadamente 622 E entre P. Así que usted agarra esto, lo multiplica por punto 622 y lo divide entre esto, le da un número extremadamente pequeño. Así que 3, 31 le da 0.0043 no sé qué, por eso Q por 10 a la más 3. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan de esa notación en mecánica de fluidos? Ok, very good. Cuidado porque a veces se equivocan con estas cosas. 331, 271, 245, 165, 143, 106, 184, 0.68, 0.50. Yo no quiero cambiar de tabla, así que voy a aprovechar estos espacios vacíos para poner el resto de las cosas, ¿ok? Bien. Así que vamos a tener Q promedio y delta P, y esto está en milibares. Raya. Este más este entre 2, así que Q promedio por 10 a la 3. Así que no hay nada aquí. Este más este entre 2 viene aquí. Raya. 381, 301, 258, 205, 154, 125, punto 95, punto 76 y punto 59. Y delta P sería este menos este, no es este menos este, lo cambiamos los límites para quitar el negativo, así que es este menos este. 71, 67, 63, 59, 56, 53, 49, 45, 50. Y voy a quitar esta columna de aquí. Ahora voy a tener allí un promedio por delta P, raya, esto por esto, 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 esto por esto. Así es que por 10 a la 3, así que tenemos aquí 269.8, 201, 162.54, 120, 95, y hacer estas cosas en Excel es extremadamente fácil. Ojalá 86, 24 pudiéramos hacer los exámenes en el centro de cómputo, pero usualmente no me los quieren prestar para esas menesteres.
3 igual a igual a 1, 0, 1, 6, 4. Punto 6, 4. ¿Vamos bien? Así es que D igual a la sumatoria de Q promedio por delta P. Así que este 10 a la 3 pasa dividiendo para el otro lado. 1.064 0.164 centímetros. Esa es la cantidad de agua precipitable para esas condiciones sobre la cuenca. Ahora, si las cuencas son grandes, una sola estación no sirve, hay que tener varias estaciones, estamos bien, pero vamos a decir que con una es uniforme sobre toda la cuenca, eso tampoco es cierto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad de agua precipitable? Vamos en la próxima clase a estimar el cambio de volumen en un embalse. Así que guardemos este numerito. A veces se han equivocado con estas cosas. Este más este entre dos. ¿De dónde sale eso? Usted tiene aquí P y Q. ¿Y qué necesita? El área. Y necesita esta área. Y esta es Q. Y esta es Q de I más 1. Y esto aquí es delta P. ¿Cuál es el área de un trapecio? Este más este entre 2. ¿Y eso qué es? Un promedio. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Así que ya calculamos la cantidad de agua precipitable. ¿Estamos bien? Pero si las cuencas son grandes hay que hacer esto en varios puntos de la cuenca y después sacar el promedio sobre la cuenca. ¿Estamos bien? Y la ACP tiene modelos muy sofisticados porque para el canal de Panamá el recurso agua es fundamental y crítico. ¿Ok? Es un modelo relativamente simple, pero estamos mencionando muchas de las cosas. Uno, que no ocurre de manera uniforme. Dos, que hay que recoger información, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que vamos a ver